Buenas tardes, de nuevo. Os voy a leer una pequeña lista de elementos, a ver si los conocéis y a ver si sabéis de qué hablo. Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. ¿Una clase de química? No. A mí me gustaba la química, pero no se trata de esto. ¿De qué estoy hablando? 6 elementos: oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y fósforo. Pues estoy hablando del ser humano. Somos eso. El 99% de nuestro cuerpo son esos 6 elementos. Realmente es chocante porque en nuestro ser hay unos 60 elementos químicos, pero el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno son el 96%, o sea, ahora ya solo hablo de 4, son el 96% de nuestro cuerpo. Y sobre todo en forma de agua, de líquidos. Y así que la Biblia tiene razón cuando dice que Dios formó, la Biblia siempre tiene razón, pero cuando dice que formó al hombre del polvo de la tierra, si lo decimos en según qué contexto, nos miran y empiezan a reírse por debajo de la nariz o a pensar, vaya, ¿a quiénes estoy escuchando? Pero no está nada desencaminado este texto cuando dice que somos esto, porque somos sacados de la tierra. Literalmente dice la palabra de Dios en Génesis que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. 2:7, Génesis 2:7. Y también nos dice que, podemos deducir que no somos diferentes de los elementos químicos de la tierra donde vivimos. La diferencia estriba en que Dios nos ha dado el aliento de vida. Dios nos ha dado espíritu, nos ha dado vida. Ha hecho de nosotros, con su soplo divino, un ser viviente, un alma. Y recordando también otra de las frases bíblicas que son muy conocidas, la paga del pecado es muerte. El texto que vamos a estudiar hoy habla de estas dos cosas. Habla de Jesús haciendo barro para sanar los ojos mal formados desde su nacimiento de un ciego. Pero también nos habla de que cuando miraban a aquel hombre, los judíos contemporáneos de Jesús veían a un pecador. Veían a alguien que había sufrido esta ceguera a causa de su pecado o del pecado de sus padres, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? La paga del pecado es muerte. Y Génesis lo ratifica cuando dice: con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella has sido tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Realmente cuando lo ves así es chocante, porque yo no me veo como una serie de elementos químicos, nos vemos como mucho más que esto, ¿no? Pero es así, o sea, este es el análisis químico de lo que somos. A mí me gustaría que nos fijemos muy bien, que cojamos una lupa para fijarnos en este milagro, que intentemos encontrar cuáles son las claves para entender bien este milagro. La primera de ellas es que esta ceguera era para la gloria de Dios. Ellos veían un problema de pecado, se inventaban un problema de pecado, porque los judíos en este tema iban mucho más allá de lo que decía la Biblia. Había rabinos que habían dicho barbaridades, pero lo cierto es que Jesús, mientras ellos buscan al culpable, Jesús lo que ve es a un hombre necesitado y le sana. Y sabe que es para la gloria de Dios, que está obrando para la gloria de Dios. La mirada de Jesús no es una mirada inquisitorial, no es una mirada, ¿no?, como los que, ¿verdad?, que dietéticamente hay personas que cuentan calorías, ¿no? Yo más de una vez en el supermercado me descubro a mí mismo mirando las etiquetas, ¿no?, a ver qué compro, a ver qué es eso. Pero espiritualmente hay personas que también están contando pecados. En vez de contar calorías, cuentan pecados. Y todo lo atribuyen, ¿no? Llegan a
una especie de regla de tres, de que si esto es así, pues por lo tanto hay un pecado que, ¿no? Como los amigos de Job, ¿verdad? ¿Cuál era el problema de los amigos de Job? Cuando ves los discursos, hablan bien, hablan de una forma religiosa, pero estaban completamente equivocados, ¿no? Dios les hubiera dicho, como dijo Jesús, el problema de Job no era su pecado, aunque era pecador como todos los seres humanos lo somos, sino que Dios estaba haciendo aquello para su gloria y para una restauración futura de Job. Iba a hacer de él alguien mucho mejor que antes de esa terrible prueba que estaba viviendo. Porque el propósito del Señor en las pruebas es este, ¿no? Él quiere que nos acerquemos a Él, que confiemos más en Él, que nos cojamos realmente fuerte, con toda confianza de Él, que nuestra fe sea fortalecida y purificada. Y para ello la prueba a veces es el único medio, Dios lo sabe, el único medio que hay. Por lo tanto, pues el Señor envía situaciones difíciles cuando lo necesitamos para transformarnos a la imagen de Jesús. Así que Jesús usó su saliva y cogió del polvo de aquel lugar donde estaba. ¿Y esto qué nos recuerda, hermanos? Pues nos recuerda el acto creador de Dios, que coge y forma al hombre del polvo de la tierra. Jesús iba a formar lo que ese pobre ciego, de forma congénita, ¿no? Porque nos dice que era ciego de nacimiento, lo que ese pobre ciego le faltaba. Él no tenía bien formados los ojos, seguramente le faltaban las pupilas, o tenía una micropupila completamente deficiente para ver, y además no tenía tampoco ni las conexiones de los nervios ópticos con el cerebro, ni todo lo que implica el aprendizaje de ver, ¿no? Porque el niño tiene todo un aprendizaje para descifrar lo que ve, ¿no? Y cómo interpretar esas imágenes, cómo su cerebro tiene que aprender a interpretar las imágenes que le transmiten los ojos, ¿no? Y él no sabía nada de esto, era ciego de nacimiento, seguramente tenía muchos niños en aquella época quedaban ciegos por conjuntivitis, pero de la forma que explica esta situación parece que no era este el caso, ¿no? Que realmente hubo un problema congénito, que en los meses de gestación hubo un problema en que el ojo no se llegó a formar bien del todo. Y en esa situación, cuando Jesús utiliza el polvo y la saliva es como si creara de nuevo los ojos, los nervios y todo lo que aquel hombre necesitaba para ver, ¿no? Nos hace pensar en el Dios creador, nos hace pensar en el Jesús que no está limitado para alimentar a una gran multitud de personas por el hecho de que solo tenga unos panes y unos peces, ¿no? Que Él puede crear pan y puede crear pescados para que todos puedan comer. Y aquí el Señor lo que hace para este milagro de sanidad es crear el órgano que a esa persona le faltaba. Así que ¿qué vemos en esto? En primer lugar, y como dice claramente este texto, voy a leerlo, voy a releer con vosotros. En el capítulo 9 al principio, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntan: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Pero Jesús respondió: no es que este haya pecado ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que las obras gloriosas de Dios se manifiesten en él, para que lo que va a suceder glorifique a Dios con ese gran milagro que Jesús va a realizar. Así que vemos que es para la gloria de Dios, pero también vemos que se manifiesta el infinito poder de Dios. Y esas son dos claves para entender los milagros. Los milagros se hacen siempre para la gloria, para la mayor gloria de Dios, y también se hacen porque manifiestan
el infinito poder de Dios. El poder de Dios que se manifestó en la creación cuando de la nada surgió un universo, cuando del caos surgió un mundo ordenado, y sea la luz, y separó la luz de las tinieblas, y separó las tierras de las aguas, y creó las plantas y los animales, y al final, y los astros en el cielo, y al final creó al ser humano y lo hizo a su imagen y semejanza, pero lo hizo del polvo de la tierra. Así que tenemos la grandeza de haber sido creados a la imagen de Dios, pero recordemos siempre de dónde venimos para que esto nos ayude a mantenernos siempre humildes delante de Dios. Entonces, la segunda clave para entender este milagro es que ante los males incomprensibles, no os habéis encontrado nunca cosas que no entendéis, cosas que os han pasado graves, y de entrada dices, ¿y esto por qué ha pasado? ¿Por qué le ha pasado a mi cuñado? ¿Por qué se le fue a caer un señor de 80 kilos desde 2 metros encima de su cuello? Hay cosas que no se entienden, que no podemos encontrar una explicación satisfactoria. ¿Por qué llega la enfermedad? ¿Por qué tenemos un accidente? Yo, el último accidente que tuve, el coche empezó a dar vuelta. Bueno, yo debía tener algo que ver, ¿verdad? Quizá entré allí pues un poco despistado, relajado, con una marcha equivocada, pero la cuestión es que cuando ha pasado todo, que son fracciones de segundo, te encuentras allí y dices, ¿por qué ha pasado esto? Yo pensé, ya está, voy a tener que tirar el coche después de estos golpes. No fue un golpe, fueron varios, ¿no? Voy a tener que tirar el coche y no lo tengo a todo riesgo, es lo segundo que piensas, ¿no? Bueno, pues la verdad es que ante estas cosas incomprensibles, Jesús nos pide que confiemos en Dios y que nunca dudemos de la bondad y del amor de Dios. Quizá no entiendes lo que te está pasando, pero esto nunca te debería llevar a dudar de la bondad y del amor de Dios. Y esto es lo que vemos claramente en este milagro. Señor, ¿quién ha pecado? ¿Él o sus padres? ¿Verdad? Como os decía, los rabinos enseñaban que cada enfermedad era debida a un pecado específico que se había cometido. Tal pecado producía tal enfermedad. ¡Qué barbaridad! Bueno, a no ser de que te dediques a beber, en vez de beber agua bebas alcohol en estado puro y al final pues tu hígado diga, oye, que estoy mal, ¿eh? Claro, la persona que se empieza a meter droga con embudo, ¿no?, para que le quepa más, y después diga, oiga, que mi cabeza a veces me falla. Claro, hijo mío, claro que te falla. Claro, hay cosas que sí, que hay una causa y un efecto, pero lo que no podemos hacer, como hacían los rabinos, es tal pecado produce tal enfermedad. Si tienes tal enfermedad, habrás cometido tal pecado. O como decía, ¿no?, que el feto pecaba cuando la madre pecaba, ¿no? Si la madre asistía a un culto pagano y ya estaba embarazada, resulta que hacían culpable al embrión que había en su seno del pecado de su madre. Por favor, ¿vale? Todo esto es lo que Jesús combate con sus palabras, decir, a ver, esto es para que se manifieste las obras y la gloria de Dios, no es que éste haya pecado, ni sus padres, qué tonterías pensáis, ¿verdad? Realmente algunos habían llegado a atribuir, fijaros que esto es de otra religión, el karma, ¿verdad? El karma. Y la reencarnación, es decir, la transmigración de las almas. Pues algunos rabinos habían enseñado esto. A ver, si tú eres una persona que obras mal, que pecas gravemente, quizá cuando vuelvas a nacer, vas a nacer con un problema terrible de salud, para que te acuerdes de que te habías portado muy mal. Invención. La Biblia no habla nunca en estos términos. La Biblia dice que el hombre morirá una sola vez y que después de esto el juicio. No hay reencarnación, no hay transmigración, no hay karma que te lastre o que te eleve, ¿verdad? Bueno, pues que el Señor, cuando le obedeces y le honras con tu fe y con tu amor y tu gratitud, te bendice. Cierto, esto es una ley espiritual, que cuando desobedeces y pecas y blasfemas y levantas el puño contra Dios, que te pueden pasar cosas. Cierto,
Claro que sí, esto es otra ley espiritual. Pero en la gracia y el poder del Señor y su infinita sabiduría está tan por encima de lo que nosotros podemos llegar a analizar y a determinar, que lo último que debemos hacer es ir contando pecados e ir atribuyendo tal problema de salud a causa de tal pecado. Porque, hermanos, es tan grave pecar de exceso como de defecto. Es tan grave no obedecer la palabra de Dios como inventarse cosas que la palabra de Dios no dice y cargar a los demás con ellas, ¿no? Entonces, por esta razón, me gustaría que nos acordemos, ¿no?, del libro de Job como un libro de 42 capítulos realmente extenso, edificante, que nos habla de esta problemática. Al final, ¿a quién le da la razón? Dios al final del libro. Bueno, se la quita a todos, pero reconoce que su siervo Job no era culpable de lo que los amigos le acusaban, ¿no? Y solo Job y el joven que está ahí escuchando y habla al final, solo ellos son los que no reciben reprensión de Dios a causa de lo que han dicho de Dios. La tercera clave para entender este milagro es que señala a Jesús, ¿verdad? Los milagros, ¿qué son? Señales. El libro de Juan, 7 señales. Dice Juan al final, hubiera podido escribir cientos de libros, no cabrían en las bibliotecas, no cabrían en todo el mundo, dice Juan, no cabrían en todo el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús no paró de hacer milagros. Y estos milagros eran señales, no eran hechos arbitrarios que Jesús hacía para su mayor gloria, que Jesús hacía para hacerse ver o para demostrar a los demás. No, eran según la voluntad de Dios. Había toda una serie de obras preparadas para Jesús, para glorificar a Dios y para que estas obras señalaran quién era Jesús en el plan de Dios. Que no era un hombre más, que no era un rabino más, que no era el rabino que estaba de moda en aquel momento. No, era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías prometido. Y todos estos milagros, una y otra vez, señalan a Jesús, ¿verdad? Le dicen, es Él. Él es el Mesías. Él es el que Dios ha enviado para salvarnos. El milagro no era caprichoso ni arbitrario. Tenía ese propósito siempre, la gloria de Dios, mostrar el poder y la misericordia de Dios y también señalar a Jesús o a los apóstoles como enviados de Dios. Entonces, este milagro, ¿qué es lo que nos señala? ¿Lo podemos ver aquí? Muchas gracias. En el capítulo 12 dice, yo soy la luz, el que en mí cree ya no andará en tinieblas. Yo soy la luz. Si tú has tenido un encuentro y estás en relación con Jesús, una relación de amor y de fe, de obediencia y de gratitud, ya no andarás en tinieblas. Me acuerdo una vez, con los jóvenes de la iglesia, fuimos a escalar a Montserrat. Ya sabéis, yo ofrezco mis servicios gratuitos de guía por Montserrat. ¿Por qué? Porque soy de Olesa de Montserrat y a mí ya se me había olvidado lo que era Montserrat. Claro, he vivido en Francia, en Canarias, después durante años y años y años no iba apenas, pero una vez me perdí, me encontré a un señor que era un fotógrafo profesional cuando se hacía de noche y me alegré tanto de que él me dijera, no te preocupes, yo llevo luz, ahora bajamos y te llevo a tu coche. Genial, ¿verdad? Aquel día, y entonces compré un libro de este señor que tiene varios libros. Tiene un libro de Sindhu Verdaguer con fotos ilustradas, con fotos del gran poeta catalán, con fotos de Montserrat, y tiene otro que son 50 rincones mágicos de Montserrat. Así que si lo queréis os lo puedo dejar, porque hay unas excursiones a todos los niveles preciosas. Y curiosamente, pues con los jóvenes de la iglesia hicimos una excursión y una escaladita, también hicimos una escaladita porque eran dos jóvenes que estaban muy fuertes y yo digo, esto no se asustan de nada. Entonces hicimos una excursión en esta época. ¿Y sabéis lo que pasa en esta época? Que estás acostumbrado al verano, ¿no?, que los días no se acaban. Y entonces ahora a las 8 es de noche ya. Y si vas con el chip de que, bueno, tenemos tiempo, porque fíjate tú los días, ¿no?, estamos en verano, hace calor. No, a las 8 es de noche.
Y cuando llegamos arriba se hizo de noche. Pero hoy en día, sabéis, los jóvenes tienen recursos para todo. Sacaron sus supermóviles, grandes como si fueran de un vasco, de esos que solo pueden coger los vascos muy fuertes. Encendieron la linterna y, oiga, aquello se veía como la autopista, para abajo. No, gracias a Dios pudimos bajar con la ayuda de los móviles sin problemas. Pero hay que decir que nos pusimos, y sobre todo ellos se pusieron muy nerviosos cuando vieron que se hacía de noche, que estábamos en lo alto de un risco y que había que bajar 200 metros más, 200 metros por roca y después 300 o 400 metros más para llegar al camino. Entonces, ¿qué dice Jesús? Que andemos mientras sea de día, que Él es la luz, que si andamos con Él ya no andaremos en tinieblas, que Él está haciendo las obras del que le envió, que las hace durante el día, es decir, durante ese periodo que el Padre le ha dado para hacer milagros, para sanar, para salvar, para ayudarnos, para bendecirnos. Pero que hay un momento, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y no es bueno andar de noche cuando los caminos son peligrosos, porque puedes propiciar el riesgo, es mucho mayor. Así que, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Yo soy vuestra luz, la luz de la vida, dice Jesús. Jesús era la luz y la vida realmente, ¿no? La luz es la vida de los hombres. Entonces me gustaría que pensemos, según el Evangelio de Lucas, vamos a ver qué significado tiene la sanidad de los ciegos. Cuando Jesús predica en su pueblo de Nazaret, en su ciudad donde Él ha crecido, coge el libro del profeta Isaías y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y entonces dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Y resulta que Juan Bautista, aquel que no era la luz, pero que había sido enviado para dar testimonio de la luz delante de Jesús, allanando el camino del Señor, Juan Bautista tuvo un momento, porque las dudas nos pueden llegar a todos, ¿no? Hay momentos en que nuestra fe está vigorosa y fuerte, y hay otros momentos en que las circunstancias te hacen tambalear. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Juan Bautista. Y entonces envía a 2 de sus discípulos a Jesús cuando él ya está en prisión. Y ya sabéis que aquella prisión de Juan Bautista acabó muy mal para él, ¿no? Porque le cortaron la cabeza por culpa de Herodías, que la pidió, ¿no? Y por denunciar el pecado de los reyes, le cortaron la cabeza. Entonces él, en esas circunstancias tan difíciles que estaba viviendo, envía a los discípulos a Jesús, que le dicen: Juan nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú? Y en esa misma hora Jesús sanó a muchos de enfermedades y de plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Este es el mensaje de Jesús. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado, ¿verdad? Está ahí, es muy importante. Y bienaventurado aquel que no halle tropiezo en mí. Así que Jesús ayuda a la fe de Juan Bautista y también a la nuestra cuando nos dice: mirad lo que ha sido mi vida. No he cesado de hacer el bien, he sanado toda clase de enfermedad y dolencia, he liberado de espíritus malignos a todos aquellos que me lo pedían y que lo necesitaban. Incluso los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí.
Y esta es la primera pregunta que nos hemos de hacer hoy. Si tenemos algún tipo de duda, de tropiezo, ¿verdad? Bienaventurado quien no haya tropiezo en mí. Que es otra forma de decir, bienaventurados los que creéis en mí, los que confiáis en mí, aunque no me hayáis visto, habéis puesto vuestra confianza en mí. Amén. Esto es lo que más nos va a ayudar, ¿no? Porque lo que le dice a Juan Bautista es: todo lo que yo hago me señala como el enviado de Dios. ¿Sabéis que precisamente la palabra que encontramos aquí en Juan, cuando Jesús le unta con ese lodo que ha hecho y le dice: ve a lavarte al estanque de Siloé? Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Qué descripción tan breve para un milagro tan grande, ¿no? Porque Jesús aquel día sanó a muchos ciegos, pero aquí estamos delante de una sanidad realmente particular, especial, única, ¿no? Porque desde el principio, dice el propio ciego, no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno como yo, que nació ciego. Jesús es la luz del mundo, Jesús es el Mesías. ¿Qué significa la palabra Siloé? ¿Qué significado tiene teológicamente hablando? Siloé, el enviado, era el estanque donde venían a parar las fuentes de Gihón, las aguas que bajaban de las fuentes de Gihón. Y se ha descubierto arqueológicamente todo un túnel que construyó Ezequías. Lo podéis encontrar en el capítulo, en Isaías, en el libro de Isaías, en los capítulos centrales, que Ezequías construye un túnel cuando es asediado por los asirios, y también en el libro de los Reyes y de Crónicas vemos este relato, el rey conocido, un rey justo, que el Señor bendijo a Ezequías, y hizo una obra arquitectónica notable, muy notable en su tiempo, porque construyeron un túnel de unos 600 metros, lo construyeron desde los dos extremos para ir más rápido porque el enemigo estaba a las puertas, y se encontraron, ¿no? Hicieron las mediciones también, que picando en las rocas 600 metros se encontraron los que venían de un sitio y de otro, y ahí nació el estanque de Siloé, las aguas enviadas que bajan desde la fuente de Gihón hasta el pleno centro de Jerusalén, donde Jesús hace este milagro, y que abastecían la ciudad cuando ésta era sitiada por el enemigo. Entonces, este milagro acredita que Jesús es Siloé, Jesús es el enviado, Jesús es el Mesías prometido, Jesús es el único Señor y Salvador en el que podemos confiar y al que podemos invocar para ser salvos. Y Jesús es nuestra luz. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Que Jesús es nuestra luz. ¿Qué significará esto? ¿Cómo podemos llevarlo a nuestras vidas aquí y hoy? Pues que Él nos guía en las tinieblas. En las tinieblas de este mundo, el Señor, por medio de esta palabra, que es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, Él nos guía. Porque vivimos en un mundo muy seductor y muy engañador. Hay cosas sumamente atractivas, ¿no?, que brillan y atraen, y se oyen cantos de sirenas: venid, venid y haced lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Qué felices somos, qué bien vivimos, qué bien nos va. Pero sabéis que cuando nos apartamos de la palabra de Dios, entramos en terreno minado, y que eso va a explotar en nuestros pies, ¿no? Cuando nos salimos del camino seguro que es la palabra de Dios, camino de rectitud y justicia, lo demás es terreno minado. Hay pozos donde te puedes caer, o hay bombas que te pueden explotar, ¿no? Como decía aquel pastor que había sido soldado en Vietnam y decía: yo tenía un trabajo importante, la gente me apreciaba mucho. ¿Qué hacías? Pues mira, nos levantábamos a las 6 de la mañana, cogíamos el detector de minas, y cada día hacíamos el mismo camino, pero los del Vietcong cada noche ponían cosas allí para matar a la gente que iba a trabajar a los campos y que necesitaban ir por ese camino.
Así que todo el mundo, muchos madrugaban más que nosotros, pero se quedaban ahí parados hasta que nosotros pasábamos y limpiábamos lo mejor que sabíamos aquel lugar. ¿Verdad? Hay ahora una película actual, hoy lo hacen con perros adiestrados y es realmente precioso ver cómo estos animales y el valor de los que los llevan, cómo pueden hacer una labor tan importante para evitar muertes. Así que la palabra nos guíe y iremos mucho más seguros. Quizá el camino es estrecho, sí es estrecho. ¿El camino tiene cuestas y dificultades? Por supuesto que sí, pero es seguro. Cuando te sales de este camino, algo va a pasar, algo malo va a pasar, porque estás apartándote de la voluntad y de la palabra de Dios. Pero el Señor no nos guía solo a través de la palabra, también nos guía de otras maneras mucho más personales, ¿verdad? El Señor nos guía por su Espíritu. Todos los que somos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios, somos los que somos guiados por el Espíritu de Dios. Es decir, esto es una característica de los hijos de Dios. Y si no eres guiado por el Espíritu de Dios, deberíamos cuestionar qué nos pasa. Porque quien es verdaderamente hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. ¿Verdad? Como dice el Salmo 32, perdonad la comparación, pero lo hace el Salmo, dice, no seáis como el caballo o el mulo, que si no les pones un freno, no se dejan frenar ni se dejan guiar, no seáis como el caballo o el mulo. ¿Verdad? Dejad que el Espíritu de Dios, por su palabra, nos guíe de tal manera en las cosas importantes, en las cosas personales e íntimas, que nadie más sabe, pero ahí está el Espíritu de Dios, que siempre nos puede mostrar la voluntad de Dios. Porque, ¿qué hemos de pedir? ¿Y cómo conviene pedir en oración? Pues hermanos, a veces no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él sí que conoce cuál es la buena voluntad de Dios para nosotros. La presencia de Jesús en nosotros es luz y vida, ¿verdad? La palabra creadora que ha creado todo el universo, que lo sostiene vivo, es también para nosotros luz, gracia sobre gracia y vida abundante, que Él quiere compartir con todos nosotros, que quiere darnos en toda abundancia. Perdón. Y además, vivir en comunión, nos dice Juan en su primera carta, vivir en comunión con Él es experimentar el perdón de pecados y también implica andar en humildad y en santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Así que fijaros todo lo que tiene el hecho de que Jesús sea la luz del mundo y que sea nuestra luz. Fijaros si tiene implicaciones para nuestra vida. Hemos de andar a la luz de la palabra, hemos de ser sensibles a la guía del Espíritu, hemos de buscar su gracia, hemos de buscar la vida en Él, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y además hemos de vivir en comunión con Él en toda humildad y santidad. Si lo hacemos así, pues nuestra vida está llena de las bendiciones del Señor. Cuando no, es como cuando pinchamos un globo, ¿verdad? Si yo ahora reventara esta botellita, ¿qué pasaría? Si le hago un agujero, pues pierde toda el agua. Cuando pecamos y nos apartamos del Señor, nos desviamos de sus caminos, nuestra vida llena del agua de Dios, de este agua que es un símbolo del Espíritu que Él ha hecho brotar en nosotros para vida eterna, este agua se va, perdemos la plenitud, contristamos el Espíritu, le apagamos y ya nuestra vida ya no es esa vida llena de la presencia de Jesús, del amor del Espíritu y de la bendición de Dios. Estamos luchando aquí con nuestros pecados, cayéndonos y levantándonos, pero perdemos muchas bendiciones. Entonces me gustaría, para concluir, que analicemos las reacciones que tuvo este milagro. ¿Qué dijeron los judíos? Dijeron, esto no puede ser un verdadero milagro, aquí hay trampa, ¿verdad? Los fariseos, denominados aquí como los judíos, pues dijeron, aquí hay trampa. Esto no puede ser que sea realmente un milagro tan grande.
¿no? Y entonces le dijeron, bueno, pues tú no eres, para desacreditar el milagro, le decían a él que no era la persona que había sido sanada, que era otra persona, que no podía ser que hubieran sanado a un ciego de nacimiento. Y vemos una actitud tremenda de oposición, de rechazo a Jesús. Vemos un legalismo cerrado. Cuidado con el legalismo, hermanos, cuidado. Somos la Iglesia de la gracia de Dios. La ley de Dios delante nuestro, la palabra como una lumbrera y como un faro. Pero el legalismo no, porque esto es lo que combate Jesús aquí. ¿Verdad? Un legalismo cerrado que excluye a Dios, hace un sistema perfecto en sí mismo, se endiosa como un sistema infalible. Yo sé lo que tiene que pasar porque conozco las leyes, y entonces si a ti te ha pasado esto es que has pecado, ¿verdad? Este era el razonamiento. Pero, ¿sabéis? Yo he oído a veces cosas parecidas en las iglesias. He oído cosas de este tipo. Que el Señor nos guarde. Necesitamos mucha gracia. Y necesitamos ser librados de un legalismo que lo que trae es muerte, juicio y condenación, que trae disensión y divisiones. Necesitamos la gracia de Dios, ese amor que nos acerca a Dios y nos acerca también a los demás. Pero sabéis, dentro de los fariseos, versículo 16, algunos de ellos decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Verdad? Había algunos de ellos que dudaban en el sentido positivo de la palabra, estaban abiertos a que realmente allí se había producido un gran milagro y que este milagro señalaba a Jesús como el Mesías. ¿Verdad? Esta es una actitud mucho mejor que la otra, ¿no? De decir, a ver si estaré equivocado, a ver si es verdad que este hombre al que estamos persiguiendo es el Mesías de Dios. Pero sabéis, esta no fue la única reacción. ¿Qué hicieron los padres? El miedo, el temor, las conveniencias. ¿Verdad? Los padres tenían miedo, tenían temor, pero buscaban sus conveniencias. No querían ser expulsados de la sinagoga, porque al final el ciego fue expulsado de la sinagoga. Y lo que dice es... Sí, es aquí cuando dice, esto dijeron sus padres, versículo 22, porque tenían miedo de los judíos por cuanto ya habían acordado que si alguno confesaba a Jesús, que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, ¿eso qué implicaba? Implicaba que eras expulsado de toda forma de vida religiosa, de tu nación, que eras expulsado de la vida social en general y también de la profesional, laboral y comercial. O sea, era una expulsión terrible. Aquello no, la verdad es que era como para intentar evitarlo. No me extraña que los padres tuvieran temor. Pero al final, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Con el temor de lo que nos conviene o de lo que nos puede pasar si confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador? ¿Qué dijo el ciego a los que le preguntaban? Oigan, que yo lo que veo es que ustedes no quieren creer lo que ha pasado, pero lo único que yo sé es que antes era ciego y ahora veo, ¿verdad? Y este es también nuestro testimonio. No tenemos que rechazar a Jesús, tenemos que estar abiertos, no tenemos que tener temor de las consecuencias negativas que esto pudiera traer a nuestra vida, que las puede traer, y debemos hacer como el ciego, agradecido, que veía en Jesús al profeta, que vio en Jesús un hombre justo al que Dios escuchaba y que al final, fijaron las palabras del final, oyó Jesús que le habían expulsado de la sinagoga y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió el ciego, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y entonces Jesús le dijo, pues yo. ¿Le has visto? El que habla contigo, yo soy, él es, ¿no? Lo dice así, pero en realidad le está diciendo, soy yo. Y entonces, cuando Jesús le dijo esto, el ciego dijo, creo, Señor, y le adoró. Hermanos, esto es lo que hemos de hacer nosotros. Creer, confiar y adorar.
Y el Señor hará que las montañas que tengan que ser quitadas sean echadas al mar. Y el Señor hará que nos dará preciosas oportunidades de decir a las personas, mira, yo solo sé que antes era ciego y ahora veo. Y que ha sido Jesús, que ha sido el Mesías verdadero, el profeta de Dios, el Señor, el que me ha sanado y el que me ha salvado. Y quiero compartirlo contigo. Que el Señor os bendiga.